En esta nueva cápsula vamos a trabajar con las celdas dentro de una tabla. Teniendo en cuenta nuestra estructura anterior, en la cual habíamos trabajado con los atributos básicos para una tabla, vamos ahora a trabajar con las celdas. Debemos entender que la celda también maneja obviamente varios atributos. Estos atributos son los siguientes. Atributos para el TD. El primero de ellos es el width, obviamente, que nos permite asignarle un ancho a la celda. Y tengo también un atributo height que me permite asignarle un alto a esa celda. Sin embargo, aquí pasa algo interesante con lo siguiente. Cuando yo aplico width a una celda, todas las celdas de esa columna van a tomar el mismo ancho. Y cuando yo le aplico height a una celda, todas las celdas de esa misma fila van a tomar el mismo alto. Tomando como referencia esto, si yo quisiera asignarle un width a la celda 1, fila 1, entonces vendría a mi código y directamente en la etiqueta TD aplicaría un width. En este caso podría aplicar, por ejemplo, 300. Cuando yo le aplico 300 a la celda 1, fila 1, me voy a dar cuenta que, ok, la celda 1, fila 1 aumenta su tamaño, pero todas las celdas de esta misma columna también lo hacen. Ahora, si yo le aplicara height a esta celda, podría decirle también que tuviese 200 de alto. En este caso, todas las celdas de esa misma fila van a tomar el mismo alto. Hay que tener cuidado con esto porque es una de las cosas que suele pasar dentro de los atributos de la celda. Pero también tengo otros atributos. Tengo un atributo que ya lo manipulamos, el BG Color, que me permite obviamente asignarle un color de fondo. Tengo un atributo Aligned que me permite alinear el contenido, bien sea a la izquierda, que es el que viene por defecto, a la mitad o a la derecha. Así como tengo un atributo de alineación horizontal, tengo un atributo de alineación vertical, el cual me permite alinear arriba, a la mitad, que es el que viene por defecto, o abajo. Y básicamente esto los voy a combinar según mis necesidades. Dispongamos entonces, por ejemplo, en la celda 3, en la celda 2, fila 1, un BG Color. Y vamos a colocar, por ejemplo, un color así. Y obtendríamos el siguiente resultado. Un color fondo rojo dentro de la celda 2. Ahora yo podría decir que en la celda 1, fila 1, el contenido esté alineado horizontalmente a la mitad y verticalmente arriba. Y el resultado sería este. Son bastante sencillos estos atributos, como se dan cuenta, simplemente yo los voy manipulando a mis necesidades y obviamente pues los manipulo según como yo lo desee. Ahora bien, tengo dos nuevos atributos que son los siguientes. El atributo CallSpan, que me permite a mí combinar celdas de manera horizontal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera combinar estas tres celdas de la fila 2? ¿Qué pasaría si yo quiero convertir toda la fila 2 en una sola celda? Entonces lo que debería hacer es, a la primera celda, asignar el atributo CallSpan igual a ¿cuánto? A 3, porque yo estoy manipulando una tabla de 3 columnas. Al guardar y previsualizar tendría esto. Como se dan cuenta, de momento salta un error. ¿Qué tendría que hacer? Eliminar la celda 2 y la celda 3 de la misma fila. Acá las elimino y obtendría este resultado. Como se dan cuenta, ya la celda 1, fila 2, está ocupando el espacio de 3 columnas. Y asimismo tengo también un atributo que me permite combinar celdas de manera vertical. El atributo RowSpan, que básicamente combina celdas de manera vertical. Pensemos que yo quisiera combinar la celda 3, fila 3 y la celda 3, fila 4. La combinación de celdas de manera vertical se da de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que tendría que aplicar el atributo RowSpan a la celda 3, fila 3. ¿Por qué coloco el valor 2? Porque yo quiero unificar o combinar una celda
y 2 celdas. Si quisiera combinar más celdas, pues simplemente voy a colocar ese valor numérico. De esta manera, al poner el atributo rowSpan, voy a obtener esto. Como se dan cuenta, sucede lo mismo que en el ejemplo anterior. Tengo que eliminar la celda de abajo, entonces básicamente voy a eliminar la celda 3, fila 4. Y de esta manera ya tengo la combinación directa de una celda en 2, con el atributo rowSpan. Hay otra cosa importante, y es que yo puedo tener tablas dentro de una celda. Si yo quisiera tener una tabla dentro de una celda, es muy sencillo, simplemente debo seguir el mismo procedimiento: declarar la etiqueta table con sus atributos, luego declarar la etiqueta tr y luego declarar la etiqueta td. Vamos a hacer, por ejemplo, una inserción de una tabla dentro de la celda 1, fila 1. Entonces, lo que yo podría hacer dentro de mi código fuente, celda 1, fila 1, aquí, es valerme también de un comentario y decir tabla anidada. Y decir etiqueta table que abre, etiqueta table que cierra. Obviamente adentro un tr que abre, un tr que cierra. Y adentro vamos a disponer 3 tds. Celda 1, celda 2, celda 3. Celda 1, celda 2 y obviamente acá celda 3. Para que podamos visualizar esta tabla necesitaría colocarle o asignarle un borde. Voy a asignarle un borde igual a 1 y nos vamos a dar cuenta que obtengo el siguiente resultado. Si yo quisiera que esta tabla ocupara todo el ancho de la celda, bastaría con colocarle o con asignarle a esta tabla el width igual a 100%. Porque como ya no estoy trabajando píxeles y no quiero que se ajuste al 100% de su elemento contenedor, que en este caso es una celda, entonces voy a obtener este resultado. Y aquí podría seguir el mismo procedimiento. Podría, por ejemplo, declararle el cell spacing, en este caso 0, cell padding, voy a declararlo también en 0, y obtendría algo por este estilo. Podría simplemente declararle a cada uno un bgcolor y obtendría este resultado. Es muy sencillo, la verdad que tener una tabla dentro de una celda es simplemente seguir el mismo procedimiento, teniendo en cuenta que debo conservar, como ustedes se dan cuenta, la misma estructura de la tabla más allá que se encuentre dentro de una celda.